¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que me estén acompañando en esta video información. Amigos, como siempre, estos opositores, como Marco Cortés, declarando que Morena no tuvo la mayoría calificada y la realidad es completamente diferente. De hecho, parece que ya en unos momentos más se va a estar revelando que ya está listo el dictamen de el INE, por lo tanto se estaría otorgando la mayoría calificada. Eso es falso, Obrador. En la boleta los diputados federales, el pueblo no le dio a su coalición el 54% de los votos. Mayoría sí, pero no la mayoría calificada, para cambiar a su antojo y capricho la constitución. Respeten la voluntad del pueblo, no quieren robarse a la mala con el INE y el tribunal lo que no ganaron a la buena con el apoyo y voto de la gente. ¿Qué tan fuera de lugar el comentario de Marco Cortés? Y así iniciamos con esta ruta que les voy a ir mostrando de, en este otro caso de Lorenzo Córdoba, en donde ellos intentan señalar que Morena ha tenido una gandalle, como siempre han relatado, para la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo que hoy me llamó muchísimo la atención es que saliera a relucir que ahora Morena es un partido autoritario. Eso ya lo hemos escuchado, pero que ahora, amigos, nos vengan a decir a los mexicanos que el PRI ponía sus propios límites. Eso me parece ya de plano faltar a la inteligencia o un insulto para el pueblo, que fueron los que vivieron realmente todos los atropellos del PRI y del PAN. No estos, por supuesto, porque ellos estaban bien colocados. Pero es increíble. Fíjense en este comentario. Lorenzo Córdoba y Aguilar Camín romantizando al PRI y su autoritarismo. Ellos sí se contuvieron, fíjense. Eso es lo que dicen. Que ellos sí respetaron la democracia. Y hasta Porfirio Díaz. Imagínense a ese nivel. De ese calibre, el nivel de debate de estos personajes en la mesa de Loret de Mola. ¿Qué podíamos esperar? Bueno, cosas inexplicables que suceden, que hasta Denise Dresser llama la atención, que hasta pareciera que tuviera un punto de lucidez y se diera cuenta por qué el pueblo votó por dar la mayoría calificada al pueblo ya, y le contesta precisamente a Lorenzo Córdoba. Pero nada de eso los hace cambiar de parecer. Tan es así que aunque ellos sigan pensando de que el pueblo no entiende, eso no significa, dice Aguilar Camín, que las cosas que ellos dicen estén en un error. No están quizás en un error. El problema es que viene de la boca de ellos. Y ahí es donde ya perdieron total credibilidad. Vean nada más este debate cómo se desarrolló, amigos, porque la verdad se puso bueno, que casi se andaban gritando entre ellos. Que ni siquiera es, creo, como algunos plantean, un regreso al viejo México autoritario que se forjó al cabo de la Revolución Mexicana. Sí, aquel fue un régimen autoritario, tanto en el diseño constitucional como en el ejercicio del poder político, pero que tenía sus propias ataduras en la institucionalidad con la cual ese autoritarismo se construyó. El poder, institucionalidad centrada en dos grandes pilares. Por un lado, en la figura de la presidencia de la República, no del presidente en turno, sino de la presidencia de la República. Y por el otro lado, en un partido político del que podemos decir todo, que era prácticamente como una extensión del propio Estado, pero que era funcional para esa institucionalización del ejercicio autoritario del poder. Hoy no nos encaminamos ni siquiera a eso. Porque la construcción del viejo autoritarismo, por eso yo disiento de quienes dicen es que esto es una regresión. Bueno, vamos hacia un autoritarismo. Hoy estamos frente a una, déjame decirlo así, comparada con aquella concentración del poder inspirada por grandes ideales, una mera y vulgar concentración del poder por sí mismo. Estamos frente al desmantelamiento, tú decías, reforma al Poder Judicial.
La reforma del Poder Judicial ha sido la cortina de humo que esconde un propósito que allí están los dictámenes para quien quiera verlos, que es que en septiembre cambiar el régimen político del país. Es concretar en septiembre la reforma al Poder Judicial, la militarización, desaparecer la representación de las minorías. Pero no votó por esto la gente. Es que esa es la gran mentira. Las elecciones fueron para... Sí, claro que había una agenda programática muy amplia, pero jamás se puso que la elección era para desaparecer al INE, sobre todo después del fracaso en los últimos 2 años. Se fueron contra el Poder Judicial porque es, muy fácil hablar mal de la justicia cuando el verdadero problema no son tanto los jueces, sino más bien los ministerios públicos y las fiscalías. Entonces, yo sí creo que estamos ante un intento de concentración y regresión autoritaria, pero no al régimen que teníamos, sino al peor de los mundos, porque es un ejercicio de concentración del poder con una altísima dosis de caudillismo político. Y un dato adicional ya para entrar en polémica, habiéndolos extrañado mucho, yo no estoy cierto que Claudia Sheinbaum esté disconforme con esto, ni esté... A ver, tiene todos los incentivos, pues ella es la principal beneficiaria de este ejercicio. ¿Quién va a hacer eso, no? Hombre, y por eso sí causan ternura, me parece, quienes dicen es que Claudia va a ser distinta. Ahorita lo está haciendo porque está López Obrador, pero después va a ser distinta. Ella es científica. Y ese no era mi argumento. No, era sí, citando a los otros. Sí, es la científica que le dio ivermectina a los enfermos de COVID en la Ciudad de México. Es la conciliadora que cuando no le aprueban a su fiscal para repetir en el cargo porque no tenía los votos, pues la nombra como encargada de despacho a ver quién gana. Es decir, yo sí creo que estamos ante un proyecto de consolidación autoritaria con un fuerte componente caudillista, sin la institucionalización del pasado, porque Morena no tiene nada que ver como institución con lo que fue el viejo PRI autoritario, que además lo peor del asunto es que no tiene un fin ni social, ni de justicia social, sino es el autoritarismo per se. Yo quisiera responderle algo a Lorenzo. Cuando dices esta concentración de poder vulgar solo por concentrar poder. Creo que para las mayorías que votaron por este proyecto, sí ven un objetivo, y el objetivo es: voy a vivir mejor, el gobierno se va a ocupar de mí, el gobierno nunca funcionó, la democracia no me trajo lo que yo hubiera esperado. Tenemos que hacer un ejercicio también de autocrítica y de crítica a las instituciones de la transición democrática, porque en muchos sentidos fracasaron, o no fracasaron, sino quedaron a deber. La Comisión de Competencia quedó a deber en su combate a los monopolios, el INAI. Luego, ¿qué sucedió? Los partidos se fueron apropiando de las instituciones creadas para ser democráticas y las fueron deslegitimando. Y frente a un Estado ausente en muchos sentidos, en términos históricos, de salud, de educación, el reemplazo de eso que era casi nada por 3,000 pesos, 6,000 pesos y una narrativa de reivindicación por parte del presidente, machacada todos los días. Y el pueblo contra las élites. Incluso en el debate ahora sobre el Poder Judicial, ¿cómo está pintando al Poder Judicial? No como un poder que defiende al ciudadano contra las arbitrariedades del gobierno vía el amparo. Un defensor de empresarios ricos. Sí, es un defensor de la corrupción, de los privilegios de los ricos, y creo que subestimamos el poder de esa historia, de esa narrativa, y el poder también que trajo consigo la construcción de un gobierno y de una hegemonía a lo largo de 6 años, que sí hizo cosas significativas en términos del salario mínimo, en términos de los programas sociales, del día a día. Y para esa población, nuestras discusiones teóricas sobre los contrapesos, la democracia, la transparencia y la regulación y la competencia, son discusiones huecas. Y creo que... A ver, déjame, Carlos. Ni siquiera eran... El hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No. Nuestro diagnóstico es correcto.
La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es una autocracia legal y una dictadura. Digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas. Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz. Estos no. Ahora, para que estos puedan tener la constitución que quieren, en la que pueden hacer lo que quieran, falta un pequeño detalle. Y yo quisiera poner el énfasis en eso, porque me parece que la reflexión estructural está muy buena. Pero la reflexión puntual del día de hoy para el viernes es que hay 16 personas que van a decidir, 16 personas que van a decidir si esto sigue siendo una democracia con un gobierno hegemónico o si esto va a ser una dictadura legal. Son los 11 consejeros del INE y los 5, no sé si van a ser 6, no, 5 magistrados del tribunal. Esos son, con nombres y apellidos, los que van a decidir qué va a ser este país. Y quiero subrayarlo, porque yo por lo menos así los estoy mirando. Y ellos van a ser muchísimo más responsables que toda la oposición, que todas nuestras generalizaciones, que toda nuestra... ¿Confías en que puede pasar cualquier cosa? No, digo que ellos van a ser los responsables de esto, y de esto es lo que estamos hablando. Ellos pueden, lo sabrá perfectamente Lorenzo y lo sabrá también Jesús, porque son abogados. En una seria construcción jurídica, tú puedes entregarle la mayoría calificada a el gobierno o negársela con el mismo rigor. Quizá necesitas menos rigor para la lectura literalista que están haciendo. Eso es una simplificación. Qué bárbaro cómo se estaban dando con todo. La verdad es que me parece ofensivo. De verdad que quieran decir que el PRI era un partido que se contuvo con su autoritarismo. Pero pues, ¿qué podemos esperar de personajes como Aguilar Camín? Por ejemplo, que si no entendemos los análisis que realizan, pues claro que sí los entendemos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos memoria y que nos acordamos de los famosos cheques que le daba y que, bueno, él exigía a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Esos apapachos de lo que tanto han lloriqueado en estos últimos 6 años, y ni qué decir en estos últimos meses, sobre todo en estos 2, después de que fueron las elecciones y se dio la mayoría calificada. Pero la verdad es que lo que no han entendido es que cosa que salga de la boca de ellos no tiene credibilidad. Han perdido el respeto del pueblo, porque gracias a ellos el PRI, el PAN y todos los corruptos consiguieron lo que quisieron a base del sudor de la gente. A base de eso, amigos. Y hoy quieren ponerse como si fueran, híjole, el PRI es lo mejor que ha pasado. No, nosotros votamos por la mayoría calificada y votamos para que las reformas que traen bienestar al pueblo no tengan freno. Así que la mayoría calificada tiene que darse. Que quieren ponerle nombre y apellido a los magistrados y ¿cómo se llama? Y los consejeros electorales, ya lo sabemos. ¿Creen que el pueblo no está al pendiente de quiénes son? ¿Creen que el pueblo no está al pendiente de cómo van a votar? Si han estado pendientes de los ministros, de los jueces y magistrados. Ellos son los que deben estar preocupados, porque la mayoría calificada ya es prácticamente un hecho. PRI y PAN van a tener más diputados plurinominales que los que ganaron en las urnas, porque el sistema electoral que tenemos es mixto. Mientras ellos tienen más curules pluris,
Morena tiene más curules a través de mayoría representativa. Así de sencillo. ¿Cómo pueden regatear la victoria de 161 curules de Morena, 57 del Verde y 38 del PT? ¿Cómo pueden? No tienen de verdad ningún argumento más que crearse uno a través de los exconsejeros electorales y con los intelectuales, bueno, disque intelectuales, porque para mí no son intelectuales, pero los disque intelectuales que supuestamente crean esta narrativa de autoritarismo, de venezualización, que no ha pasado nada, y lo dijeron desde el día 1 de que tomó el gobierno el presidente Andrés Manuel. Así que, amigos, que se sigan peleando y se sigan casi agarrando a gritos, a golpes allá, porque la verdad es que el pueblo nos estamos riendo de ver cómo simplemente berrean, hacen berrinches y no se les va a dar nada de lo que están alegando. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Aquí verán el botón de suscripción y si les gustó la información, aquí arriba les van a aparecer más videos para que sigan informándose. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.